Yo voy a mejorar deportivamente, no porque entiendo de nutrición deportiva, voy a mejorar deportivamente porque entreno. Pero para entrenar tengo que llegar y para llegar tengo que estar bien alimentado. Llega el momento nuevamente en que se encienden los micrófonos, se encienden las luces, conectamos las cámaras y apagamos nuestro teléfono o lo ponemos en modo avión para poner el modo ciclista en esta nueva versión de nuestro tercer episodio del podcast Modo Ciclista. Tengo un tremendo invitado a quien hace tiempo tenía ganas de que pudiéramos conversar. Él es Felipe Araya. Felipe Araya, muchos lo deben conocer, sobre todo el mundo del endurance, del maratón, del triatlón y poco a poco también en el ciclismo más puro y duro. Y siento que tiene mucho que aportar, mucho que comunicarnos en un tema en el cual siempre tenemos dudas, rondan los mitos, algunos creemos una cosa, pero escuchamos otro que dice otra. Entonces, para poder transmitir eso en forma fácil, hemos pedido la ayuda a Felipe que nos aclare conceptos de nutrición, deporte y salud. Hola Felipe, ¿cómo estás? Hola Gino, muy bien, ¿cómo estás tú? Bien, gracias a Dios, bien, contento de que, como te decía, que estés acá con nosotros. Buenísimo, feliz. Y bueno, para iniciarnos y para quienes te conozcan y quienes te conozcan menos o quienes te quieren conocer, la primera pregunta es bien sencilla. ¿Quién es Felipe Araya? Mira, yo soy un deportista amateur. Sí, tú me presentas como Felipe Araya, pero graciosamente la gente que más me conoce como Cook. Sí. Y ese sobrenombre viene de que mi background es que yo estudié gastronomía y trabajé casi 20 años en hotelería de 5 estrellas. Y eso es lo que me lleva después al alto rendimiento y dentro de esta conversa vamos a hacer el nexo para que se entienda por qué. Pero yo soy una persona que le encanta el estudio, le encanta el desafío y la gastronomía era o es una de mis pasiones, el deporte es la otra. Entonces en algún minuto decidí estudiar gastronomía primero y después ver qué hago y hoy día ya me doy cuenta que estoy en la segunda etapa de la vida haciendo la segunda intención que tenía yo en el estudio, que es el deporte. Y cuando juntamos nuestros hobbies con el trabajo, dicen que no hay que trabajar. Justamente ahí es cuando uno empieza a entender que parece que trabajar es gratis, Exacto, que te exacto. pagan por hacer lo que te gusta. ¿Y a qué edad te iniciaste con la gastronomía? ¿Dónde estudiaste? ¿Cómo fueron esos inicios? Yo estudié en el Instituto Nacional y por esas casualidades de la ley salí de cuarto medio todavía con 17 años, porque tenía que ver con el año en que naciste, cuando Exacto. entrabas al colegio. Entonces la carrera la terminé súper temprano, yo a los 19 años ya casi tenía el título en la mano, Ya, ya a los 20 estaba trabajando. Entonces de ahí me fui, yo estudié gastronomía en INACAP, ya. de ahí me fui a trabajar a cruceros y de cruceros después salté a hotelería. Entonces, en ese intertanto de tiempo, la gastronomía tiene distintas áreas. Normalmente cuando tú te conversáis con alguien, te dice, oye, ¿y cuál es tu cocina? Japonés, italiana, qué sé yo. Ujú. Y en realidad tiene disciplinas. Yo, por ejemplo, trabajaba en cocinas de alto volumen. Yo servía muchas raciones diarias de más o menos el mismo menú, Ya. como lo haría un casino. Sin embargo, en eventos, tú tienes distintos eventos en el mismo día, con distintos menús, en distintos horarios, y eso lo hace complejo. Entonces de ahí viene un poco el por qué el alto rendimiento sí tiene que ver con esto. Y es porque para que eso suceda, todo tiene que estar planificado. No hay opción de errores. No estás salvando los problemas a última hora. Tiene un orden y eso hace que el evento funcione. Después de todo, alguien está esperando que ese evento funcione porque para esa gente el evento es una sola vez en la vida. Para mí es el trabajo de todos los días. Y juntando estas dos cosas, hablamos un poco de la cocina. El Felipe, no Cook, el Felipe Sport, ¿de Sí. dónde viene? ¿De dónde viene? Siempre me gustó el deporte, no tengo talento para nada, es lo primero que le digo a la gente, por lo tanto, en cada selección natural yo no era el seleccionado, Ya. pero siempre supe que si quería estar dentro de un grupo selecto de un buen nivel, tenía que hacer cosas distintas, solamente presentarme a entrenar. Y entonces por gusto empecé a estudiar todo lo que estudié al inicio, solo que más adelante lo formalicé ya en la universidad. Pero la nutrición deportiva es lo primero que estudié desde hace muchos años. Pero siempre fue enfocado más en el endurance, en la resistencia. En el endurance, ¿por qué? Porque después que salí de la gastronomía, siempre tuve las ganas de correr el triatlón de Pucón. Entonces, había mucho que aprender porque un triatlón no es solamente comprarse la bicicleta y el traje y salir a nadar y entrenar en bici. Hay que saber muchas más cosas para que todavía eso vaya de la mano con el nivel de salud que uno espera.
O sea, Exacto. cualquier persona puede terminar un triatlón, sí. ¿En qué condiciones los termina? Ahí está la diferencia. Y para eso importa el tema que estamos Es un conversando. tema eso, es un tema. A veces el tema de la inclusión, perfecto. Pero si voy a ir a hacer triatlón para quedar lesionado y no volver a entrenar en un año, uno dice, pucha, quizás debería entrenar más un año y después voy a correr el triatlón. Es un tema que a mí me da para largo. Mira, yo creo que hay varias cositas más que conversar. Hicimos una pequeña introducción, tengo hartas preguntas para ti. Así que vamos a hacer, como es de costumbre, una pequeña pausa y luego vamos al detalle de nutrición, nutrición deportiva, tecnología, que sé que también es alguna de tus También te pasiones. importa muchísimo. Así Sí. que vamos al corte y nos vemos en unos segundos. Hola, estamos de vuelta, así que quien quiso parar un ratito o seguir en otro día, ahora vamos a la segunda cápsula, a los próximos minutitos. Algo nos adelantaste un poco. Felipe Cook, Felipe Sports y juntamos las dos cosas. ¿Por qué la nutrición deportiva? ¿Por qué no la come sano siendo nutricionista, como hay una niña por ahí famosa? Sí, mira, ¿qué pasa? Si tú te topás con una persona, y me pasa todos los días, que te diga come sanito, probablemente esa persona te va a decir que al almuerzo come un pollito con ensalada, que en la mañana se comió un cereal y que en la tarde se comió quizá una fruta porque es súper poco común y en la noche algo livianito, una ensalada. Entonces tú decís, perfecto, puede ser sanito, no sé, ¿el alimento es sanito o sanito es la persona? Por ejemplo, siempre explico y le digo a la gente, mira, si yo tomo una palta, ¿es sanita? Entonces la gente me dice, sí, grasa, sí, son naturales, sí es sanita. Bueno, ¿y qué pasa si yo soy intolerante a la palta o soy alérgico a la palta? Entonces finalmente el concepto de sanito a mí no me gusta. Mm. Más me gusta el concepto de nutritivo. ¿Qué aporta lo que me voy a comer y eso para qué me sirve? ¿Lo necesito? Bienvenido. ¿No lo necesito? Entonces no. Y esa debería ser la manera práctica de tomar la decisión frente al alimento que va a venir. O sea, ahí estamos hablando como de la diferencia entre alimentarte y nutrirte. Correcto. Lo que pasa es que alimentación es la acción práctica de que tú te lleves un alimento a la boca. Ya. Y eso es por decisión propia o por las condiciones que te tocaron. Pero nutrirse no es una decisión propia, es un proceso interno del cuerpo humano donde tienen que haber ciertas condiciones para que ese nutriente sea utilizado. Entonces, no porque el alimento lo traiga, significa que yo lo voy a aprovechar. Y de eso depende muchas cosas más. Mi capacidad, mi estado de salud, el horario, la combinación de los alimentos y así un montón de detalles más. Por eso es tan importante que cuando una persona ya se quiere dedicar un poco más a este tema, requiera el apoyo de una persona profesional de esta área que lo pueda ayudar a entender las diferencias entre estos alimentos o productos que estoy mencionando. Yo ahí te quiero hacer una pregunta, porque yendo a un caso específico, lo podemos ver en muchos. Pero, por ejemplo, si uno va al ciclismo de hace 5 años con el de hoy día y quizá el de 5 años después, uno nunca sabe, un tema que siempre genera controversia, ¿cuánto como? Los hidratos de carbono. Correcto. Entonces, algunos que dicen, no, yo no como, yo como mucho, yo como poco, etcétera. Es que yo escuché a una nutricionista y una vez escuché, a propósito, una nutricionista que me gustó mucho el concepto que hizo. Vamos a diferenciar hidrato de carbono para salud, soy diabético, qué sé yo, hidratos de carbono para estética Correcto. y hidratos de carbono para alto rendimiento. Y la definición es completamente distinta, no me voy a adelantar. Entonces, en base como a esa, si te hace sentido, en base a esas diferencias que propone esta chica, me gustaría que pudiéramos ver algunas diferencias entre lo que es alimentarse y nutrirse, partiendo con patologías crónicas, por ejemplo, y después vida sana, ejercicio, alto rendimiento. Perfecto. En cuanto a alimentación y nutrición en patologías crónicas, ¿qué tips podríamos transmitir a quienes nos están viendo, escuchando? Partamos por algunas patologías que son conocidas. Por ejemplo, hay gente que es diabética. Ujú. Perfecto. ¿Le impide hacer deporte? No. ¿Le complica hacer deporte? Quizás sí. ¿Le complica el alto rendimiento? Probablemente un poco más. ¿Requiere que alguien le ayude? Absolutamente. Y aquí hay de por medio el uso de la insulina, el uso de medicamentos, los horarios del entrenamiento, la recuperación, ¿cierto? Y la energía disponible para hacer el deporte en cuestión.
En este caso es ciclismo. Si tú, por ejemplo, sales a la ruta 3 horas a conversar con un amigo, probablemente no requieres tanto carbohidrato como si estuvieras sobre una mountain bike en una competencia de XCO. Mm. Entonces, el entrenamiento empieza a ser parte de la toma de decisiones. Y ahí es cuando uno empieza a entender por qué se habla tanto de el equipo multidisciplinario, que no siempre funciona. La gente existe, pero uno le saca el provecho solo porque no se da cuenta que ahí está la comunicación entre profesionales. Perfecto. Y pasando eso, soy una persona que quiere nutrirse solamente no por ser deporte, ni solamente para llevar una, comillas, vida sana. ¿Correcto? No voy a competir, voy a caminar con el perro, etcétera. Los requerimientos de ejercicio que requiere el ser humano son bastante poquitos, Sí. para vida sana, para vivir más y mejor. ¿Qué le diría a esa persona en cuanto a sus elecciones nutritivas? Mira, si esa persona normalmente come un par de veces en el día, debatible si 5, 6, pero un par de veces. Y toda esa alimentación salió de la verdura, la fruta, de los frutos secos, de alguna proteína y de algún cereal. Lo más probable es que lo esté haciendo fantástico. Sin embargo, ¿qué pasa si esa persona está sobrepeso y quiere bajar de peso? Y decide no comer algunos de estos alimentos. Mm. Porque obviamente todos sabemos que comiendo menos deberíamos bajar de peso. Pero ¿qué pasa si recortaste justo el alimento que más te servía? ¿Cómo la persona va a saber tomar esa decisión? Y ahí una vez más cuando le digo, tú tienes que preguntarle a alguien que entienda esto y te ayude con eso. ¿Ya? Por lo que decíamos antes, comer sanito, pero si comes 5 veces la cantidad de sanito, igual es un problema. Entonces, es súper relativo decir si el alimento lo era o no lo era. Y por eso es mucho mejor decir, a ver, ¿quién es la persona? ¿Qué objetivos tiene la persona? ¿Cómo pretende cumplirlos? ¿Y qué deporte va a practicar? Para ver cómo todo esto conversa. Y eso normalmente necesita quizás más de una opinión profesional para poder llegar a una decisión final. Felipe, vamos a hacer un pequeño corte. Quiero preguntarte algo más, yendo ya quizás a lo que la mayoría le interesa y quiere escuchar, tips nutricionales en base a esto mismo, de alimentarse, nutrirse en ejercicio, en alto rendimiento o deporte en general, es decir, el ejercicio planificado. Así que eso lo vamos a ver en el próximo módulo. Bueno, quedamos con una parte pendiente, estamos hablando de alimentación, nutrición en general, en personas sanas o vida sana, personas con enfermedades crónicas, pero probablemente muchos están atentos a lo que queremos conversar ahora. La nutrición en ejercicio, deporte, alto rendimiento. Y ahí como una pequeña diferencia que siento que incluso los que trabajamos en salud muchas veces nos confundimos. Actividad física, ejercicio y deporte y lo usamos como un sinónimo y muy sencillo, pero actividad física es moverme. Necesito tener 7.000, 8.000, 10.000 pasos diarios. Ejercicio es cuando yo ya empiezo a hacer algo en forma más planificada. Voy a entrenar los lunes, miércoles y viernes pesa, y los martes y jueves voy a hacer media hora de cardio, etc. Correcto. Y deporte es cuando ya es con un fin competitivo, y dentro de eso está la subclase, la creme de la creme, que es el alto rendimiento. Así que son esas pequeñas diferencias, y obviamente las diferencias que van a requerir del punto de vista de para que este motor ande, para que este auto ande, me imagino van a ser distintas. Entonces, yendo a eso, a tips nutricionales y dónde está la nutrición deportiva hoy en día, ¿en qué podemos hablar un poquitito de ejercicio, gente que solo se ejercita, y después desarrollando un poco más en nutrición y deporte de alto rendimiento? Mira, en mi definición profesional siempre trato de apuntar todo esto a estilo de vida saludable, a estar en buenas condiciones, hacer deporte toda la vida. Entonces, si una persona hoy por hoy hace actividad física para estar bien, probablemente si escoge alimentos nutritivos ya está cubierto, a menos que tenga una patología o una necesidad específica. Alimentos nutritivos como Fruta, verdura, proteínas de todo tipo, frutos secos y una vez más los productos integrales. Sin embargo, después pasa que tú pasas al deporte y el deporte tiene un horario, un tiempo, una regulación, una demanda que no necesariamente te permite ir con lo nutritivo en primer lugar. O sea, yo no puedo quizá
competir una carrera a máximo esfuerzo con una manzana en la mano. No. Y voy a tener una alta demanda de energía y por eso existen productos en el mercado que requieren, o sea, que cumplen ese requerimiento. Y probablemente no son tan sanitos. Y volvemos a la palabra sanito. Pero son necesarios. Entonces, ahí pasa que una vez que la persona cubre su mínimo, tiene que decidir que a ti te guste el deporte no te convierte en deportista. En 24 horas de ser humano, apenas quizá 1 hora te dedicaste al deporte. 4% al día. Sí, hay otras cosas que son más importantes. También eres papá, trabajas en un trabajo, tienes estrés. Entonces, hay que tener todo eso en cuenta. Otra cosa distinta es cuando es alto rendimiento, te dedicas a eso, ¿cierto? Tu día se enfoca en eso, tu descanso depende para eso. Y normalmente el que está al medio, nosotros, el amateur entusiasta, disponemos un montón de tiempo para entrenar y no tanto tiempo para descansar. Entonces, claro que la nutrición deportiva, cuando entra, se nota el aporte. Se nota que nos da una energía extra que nos permite estar por más tiempo haciendo ejercicio. Sin embargo, lo que no hay que descuidar es que la nutrición deportiva viene después de haber cubierto en primer lugar la nutrición del día a día para la capacidad de ser humano que eres tú, tamaño, peso, etc. Y ahí entonces entran los carbohidratos principalmente. ¿Y por qué? Porque en el deporte que estamos conversando de resistencia, la intensidad demanda mucho carbohidrato y carbohidrato no es un sustrato indefinido en el ser humano. No es como la grasa. No es como la grasa. Depende mucho de cuánto comiste y cómo es tu sistema de alimentación. Entonces, por eso es tan necesario considerarlo en el ejercicio. Y si ahí podemos ir a un detalle específico que lo vamos a hablar más adelante, el kit básico que una persona debería considerar en un deporte como este es: los carbohidratos no son negociables si es que tú quieres ir a máxima intensidad o alta intensidad. El líquido no es negociable porque tu sistema necesita refrigeración, especialmente a alta intensidad. Y los electrolitos tampoco son negociables porque la coordinación entre el sistema nervioso y la musculatura depende de ellos. Eso quiere decir que si yo tengo alguna duda en el uso de cualquiera de estos 3 elementos, ya estoy o regalando nivel o estoy siendo víctima de la casualidad, lo que es un poquito peligroso de vez en cuando. Por eso la gente tiene tantos altos y bajos, especialmente en las competencias, y nunca sabe cuál es la razón porque no supo discriminar entre estos 3 elementos que son lo mínimo de lo mínimo. Es impresionante esto. Yo muchas veces me gusta definir la fisiología deportiva como un auto. Y finalmente el auto, claro, tiene sistema de refrigeración, tiene una bomba, tiene la entrada de aire, etcétera. Y a nadie se le ocurriría tener un auto que ande con agua o con benzina. Bueno, quizá algún día los autos van a andar con agua, con hidrógeno, etcétera, pero lo que conocemos hoy en día necesitan benzina. Y Correcto. si yo estoy a 5.000 revoluciones, voy a necesitar probablemente más benzina. Entonces, así como nadie deja al azar la presión de los neumáticos para una carrera o cualquier cosa, es impresionante como la parte nutricional, que quizás debería ser tan importante como el sueño o el descanso, la dejamos a esta colita. Vamos a hacer la última pausa y luego vamos a terminar de desarrollar este tema que siento que da para harto. Así que nos vemos en un ratito. Hola nuevamente, gracias por esperarnos. Y bueno, estábamos desarrollando las diferencias nutritivas, alimentarias en las personas ya un poquito más físicamente activas, deportistas, algo de alto rendimiento, pero nos hizo harto sentido, y conversamos ahora tras cámara. De repente a uno no le gusta escucharlo, pero en la práctica somos todos amateurs, o sea, no vivimos de esto. Y como hablabas tú, pasamos el 4% del día con suerte en el deporte y el resto, el 96%, trabajando o con nuestra familia o lo que sea. Entonces, claro, la mayoría somos amateurs y nos gustaría meter un poquitito ahí más en la cabeza en cuanto, no sé, la persona que va a jugar pádel o va a andar 1 hora en bicicleta o lo que sea, y lo definíamos como en 3 tiempos. Primer tiempo en que durante el día, no sé, tengo partido o competencia a las 6 de la tarde. Me voy a preparar durante el día, quizás voy a tratar de alimentarme mejor, me dijeron que hay que tomar agua, voy a tomar agua. En la competencia probablemente todos van a estar tratando de comer algo, tomándose su bebida con electrolitos.
segundo tiempo y después un tercer tiempo donde podemos dejarla embarrar. Entonces, en base a eso, no sé si nos puedes orientar algunos tips. Primer tiempo, ¿es necesario cargas de hidrato de carbono? No. Segundo tiempo, ¿cómo me voy alimentando según la intensidad y la duración? Tercer tiempo, ¿cómo me preparo para recuperarme para el otro día? Perfecto. Mira, volvamos a tu ejemplo que mencionaste el auto. Ujú. El auto tiene un motor determinado y un sistema de energía determinado. Yo no le echo parafina al auto porque está más barata. Le echo quizá la 91 o la 97 dependiendo de mi disponibilidad de dinero. Pero no puedo escoger ponerle petróleo. Mm. Es lo que es. Bueno, en ese sentido, en este deporte lo que no puedo escoger es que los carbohidratos tienen que estar. Lo que puedo escoger es cuál me gusta a mí y cuánto. Ya. Cuando hablamos de un auto, todos saben que su auto da 10 kilómetros por litro, 15 kilómetros por litro, si lo manejo más rápido, si lo manejo mejor, rinde un poco más, un poco menos según cómo lo manejas. La competencia es exactamente igual. Entonces el consejo aquí es que la persona aprenda a contar cuántos gramos de carbohidrato requiere para una distancia de tiempo según la intensidad a la que se desgasta. Y normalmente una persona que entrene entre los 60 y los 90 minutos como máximo, probablemente le alcanza con hacer bien el día a día, comer bien y quizá llevarse un isotónico durante ese tramo. Pero cuando el deporte pasa esa cantidad de tiempo, es absolutamente probable que le falte energía. Y eso requiere entonces que tenemos que consumir carbohidratos durante el ejercicio y ahora es cuando la nutrición deportiva se vuelve más importante. Para eso hay un montón de sistemas. Están los productos técnicos que tú compras en una tienda y están los productos prácticos que están en tu casa y no se te ocurre que sirven. Por ejemplo, la cantidad de carbohidratos que tiene una cucharada de miel disuelta en un té probablemente sean los mismos carbohidratos que tenga un isotónico en una botella de 500 cc. Usted escoja. A mí me gusta el té con miel. A la gente le gusta el isotónico. Sin embargo, si ahora voy a la logística de la competencia, probablemente a mí me encante un paquete de galleta que tenga muchos carbohidratos, pero sea muy difícil de Digerir. digerir. Entonces imagínate subiendo una cuesta de un cerro increíble a una alta intensidad comiendo galletas, ni una posibilidad. Probablemente ese día va a ser mucho mejor idea tomarse un gel. Lo que sí tiene que estar claro es que primero yo voy a mejorar deportivamente, no porque entiendo de nutrición deportiva, voy a mejorar deportivamente porque entreno. Pero para entrenar tengo que llegar y para llegar tengo que estar bien alimentado. Para no enfermarme, no tener lesiones, recuperarme rápido y poder entrenar. La consistencia del proceso de entrenamiento me lleva al éxito. Pero cuando eso ya están dando como base, ahora sí importa todo lo extra que yo puedo hacer para sacar una competencia, una ventaja competitiva frente a mi contrincante. Y eso es coger con mayor detalle el carbohidrato, la forma que sí. Cuando ya sé cuántos gramos voy a consumir por hora, ahora tengo que saber también cuánto líquido requiero para esa misma hora, por dos razones. Primero, para sostener la intensidad y después porque tengo que absorber esos carbohidratos. Y estos pueden estar juntos o por separado y eso va a depender de cómo a ti te acomode. Y la cantidad de electrolitos va a depender mucho de la cantidad o tu tasa de sudoración, como también la salinidad que tiene esa sudoración. Y el problema aquí está un poco más difícil porque no es tan fácil saberlo. Entonces hay mucho de ensayo-error, ¿ya? Y también hay día y día. Hay días que yo me fatigo por algo que no tiene nada que ver con lo que comí. Me fatigué por una deficiencia muscular, me fatigué porque no descansé bien la noche anterior. Entonces, ¿cómo me voy dando cuenta? Y para que se entienda, es muy simple. Si yo llevo una velocidad sostenida, que me la puedo, y de repente tengo un bajón, y al comer ese bajón lo recupero, me doy cuenta que no consumí carbohidratos a la intensidad en que los gasto. Exacto. Si habiéndolos comido no recuperé, el problema está en otra parte. Y ahí sigo pasando lista y digo, ¿serán los líquidos? Si los líquidos estaban bajos, altamente probable, los pulsos van a estar altos. Distinto a los de siempre. Entonces uno ya se puede dar cuenta. Si no fueron los carbohidratos y no fue el líquido y pudieran ser las sales, es súper fácil que el resto se dé cuenta, es muy poco práctico que tú te des cuenta. Lo primero que va a pasar es que la musculatura no responde a la velocidad que tú creías que te puedes mover. Pero uno nunca se da cuenta de eso. Son pocos los días. Y por falta de electrolito, lo primero que te va a pasar es que tú vas a perder concentración. Por eso tú no te vas a dar cuenta que te faltan electrolitos, pero el resto alrededor tuyo se va a dar cuenta. Entonces, si recibiste un comentario que tiene que ver con eso, empieza a hacer las correcciones hasta que no reciban ningún comentario, excepto, oye, que te fue bien hoy día, que hiciste, que me estáis sacando una ventaja,
Eso es el mejor indicador de que te está yendo bien. Me gustó la forma en que lo explicaste y mientras hablabas estaba recordando, bueno, quizás muchos lo vieron lo que es la serie del Tour de Francia, que yo la encuentro muy Correcto. buena, y actualmente los que están más metidos en el ciclismo saben que el gran equipo que ha marcado diferencia en Ineos de hace 10 años ha sido Visma o Jumbo Visma. ¿Y qué dicen ellos? El gran secreto, bueno, han hecho campamentos de altura, etcétera, pero la parte nutricional, uno, eso que parece que es una máquina que está funcionando súper aceitada, y dos, cuando uno ve la serie llama mucho la atención cómo los técnicos van en el auto gritándoles, coman, 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 correcto. coman. Entonces, si la creme de la creme se le olvida comer, se le olvida tomar agua, es impresionante como a uno, si no lo tiene consciente, va dejando de lado este Mira, punto. de los 15 años que yo llevo en el alto rendimiento y conversando con millones de clientes ya, el defecto más grande es la falta de líquido y es el más barato. El segundo defecto más grande es la falta de electrolitos y no es para nada caro. Mm. Y el tercero recién vienen a ser los carbohidratos, que ese sí normalmente es más caro, pero no es el principal problema de todo esto. Y lo que pasa es que como hoy día todos consumimos mucha información, televisión, blog, internet, etcétera, va a pasar que yo quiero ser como el del alto rendimiento y quiero copiar lo que hace el del alto rendimiento, pero uno, tengo que ser derecho conmigo y yo no soy alto rendimiento. Si el tipo es capaz de comer o consumir el triple de carbohidratos, no los consumió de un día para otro y no lo hizo solamente en carrera. Él lo Entiendo eso. empezó a aumentar de a poco y tuvo un proceso de entrenamiento para llegar a eso. No es de un día para otro. Lo mismo pasa con el líquido, lo mismo pasa con los electrolitos. Todo esto se tiene que ir entrenando y aumentando en capacidad hasta que llegas al nivel que tú esperabas tener. No sé, lo hago el día de la carrera, la diarrea que me va a dar con Es esta muy cantidad probable. de hidrato de carbono va a ser grande. Bueno, hacemos una pausa y con esto ya estaríamos preparando el cierre, pero yo creo que dejando una invitación para más adelante. Muy Nos bien. vemos en unos segundos. Gracias por esperarnos. Bueno, seguimos y ha sido bastante impresionante la cantidad de cosas que hemos conversado y me ha gustado la dinámica y los intransables, en resumen, los electrolitos, agua, hidrato de carbono, etcétera. Pero sé que aparte de la parte de nutrición, a ti te gustan los juguetes. La tecnología, muchísimo. Dicen que los hombres siempre somos unos niños, cambia el precio del juguete nomás. Y Es correcto. yo siempre te he mirado, bueno, a ti te compré, no vamos a decir las marcas, pero a ti te compré en su momento los potenciómetros para la rutera, etcétera, que me han salido espectaculares por lo demás. Y claro, uno ve que estás metido con core, con consumos de oxígeno, etcétera. Y por otro lado, uno ve lo que la está llevando en el alto rendimiento. Y claro, método noruego, Lab, Santara, lo que conversábamos un poquito antes. Correcto. Si nos puedes dar una pequeña pincelada para profundizarla en otro momento de en qué estamos con lo que es tecnología, amateurismo y alto rendimiento. ¿En qué estamos? Mira, una visión general es que nosotros teníamos la costumbre de pensar que en Estados Unidos estaba todo y en Chile nada. Hoy día los europeos la están llevando, entonces podríamos decir, ah, chuta, hay que ir a Europa a conseguir lo que ellos tienen, que nosotros no. Y lo más simpático es que en Chile lo tenemos antes que en Europa. O sea, el laboratorio en el que yo estoy trabajando tiene toda esa tecnología y más antes que los noruegos. Solo que a nosotros nos falta el noruego. El tipo que va a entrenar como debe entrenar, que va a hacer caso como tiene que hacer caso para lograr el nivel que ellos están logrando. Pero pasa que no siempre la visión profesional o el tincómetro te va a dar la respuesta. Entonces, mientras más herramientas tú tengas para medir el máximo de cosas posible, puedes responder más rápido una pregunta o un interrogante. No siempre la vas a poder resolver de inmediato, pero al menos ya sabes dónde empezar a trabajar. Entonces, tener el consumo de oxígeno es como tener el motor del auto. Utilizar el core para la temperatura corporal es lo mismo que tiene el tacómetro del auto. Tener el potenciómetro son las revoluciones que tiene el auto. Entonces, ese ejemplo es súper bueno. Pero, por ejemplo, yo te digo, mira, no hay un auto que no funcione si no tiene una bujía funcionando bien. Eso en Chile no lo mide nadie. Y se puede. Tiene que ver con la parte eléctrica, la conducción. Después de eso, Santara Tech, que es el modelo que está llevando más tecnología y está atrayendo startups, está midiendo mucho y aquí no hay que equivocarse en otra cosa. La gente de repente tiene acceso a estos sistemas
quiere medir todo, pero no sabe qué hacer con las mediciones. O sea, interpretar. Exacto. Entonces, lo más práctico es mide lo que te pueda resolver un problema y utilízalo hasta donde tú puedas sin complicar el sistema de entrenamiento que ya dijimos era lo básico. Primero comer, después entrenar, después todo lo demás. Y si por ahí hay alguna duda, obviamente yo siempre voy a estar dispuesto a responder las dudas cuando me escriban, pero hay cosas que vale la pena implementar y otras que sencillamente van a echar a perder tu sistema de trabajo, te van a interrumpir 2 o 3 días que quizás era más valioso entrenar. Entonces hay que hacer una distancia entre, nuevamente, el profesional alto rendimiento requiere esto porque el del frente está haciendo lo mismo y le tiene que ganar. El amateur tiene muchas cosas que hace mal y que puede hacer bien mucho antes que la tecnología en sí. Entonces, cosa de aprender a tomar decisiones en cuál es la decisión más valiosa que te dé el mejor resultado al mínimo de esfuerzo posible. Ese sería un golazo en términos de rendimiento deportivo. No me acuerdo, me recordarán en qué película de Rocky fue la pelea con Iván Drago. Rocky 4. Rocky 4, muchas gracias. Yo soy malo con los números, con esas cosas no me acuerdo. Bueno, en Rocky 4, Iván Drago se medía todo, Rocky subía la escalera y qué sé yo, y gana Rocky. Yo siempre le digo a mis pacientes, a mí me gustan las evaluaciones deportivas, eso no existe. O sea, Correcto. puede ser. Pero hoy en día estamos compitiendo Sudamérica contra Europa, Norteamérica, contra Iván Drago, y Iván Drago probablemente te va a ganar. A igualdad de talento, a igualdad de disciplina, a igualdad de rutina, te va a ganar el que Hizo la diferencia. que hizo la diferencia. Entonces, como dices tú, esas cosas están y yo creo que uno no las puede dejar pasar. Y lo hablábamos en el podcast pasado con los chicos de Plus Racing y de Stamina. Hoy en día un entrenador, mira, puede pasar que el deportista no sepa todas estas cosas, pero yo siento que el entrenador debe saber fisiología. Yo no permitiría que el auto Red Bull, el RB20, no sé en cuál van, el RB, los mecánicos, no, yo siento que va bien. O sea, está todo medido. Y si eso tú lo estás haciendo con un auto, con más razón nuestra fisiología. Creo que van a quedar varias dudas, varias cosas. A mí me gustaría seguirlas conversando más adelante. Primero, ¿dónde te pueden encontrar las personas? ¿Dónde pueden contactarte? La manera más fácil es que me busquen por Instagram y mi perfil es @cook, COOK_SCL, como el Aeropuerto Nacional. Lo vamos a ver acá. @cook. Ahí va a aparecer la magia de la televisión de Juan Pablo Fajardo. Y nada, y para quienes nos han escuchado y hayan generado dudas al respecto, creo que esto es un mundo, esto es descubrir América en cuanto a cantidad de información. Hoy en día, sobre la información, necesitamos que nos ayude a procesarla. Ordenarlo. Dudas que hayan quedado, por favor nos escriben, lo dejan acá abajo en los comentarios o nos escriben directamente a Felipe, a mí o al resto de Fan Team Sports. Felipe, ha sido un gusto. No sé si quieres dar algunas palabras al cierre. Quizá un consejo. La gente muchas veces no pregunta porque le da susto. Y yo siempre digo, mira, no hay preguntas tontas. Tontos son los que no preguntan, porque si aprendieran, harían las cosas mejor. Es la mejor lección de vida. O sea, ¿tienes duda? Pregunta. Aquí estamos nosotros y obviamente vamos a ayudar en que la gente mejore. El deporte hace bien. Mientras más gente haga deporte, mejor. Si los adultos hacen deporte, los niños van a hacer también. Y ahí partimos todos. Y no hay nada más rico como un cafecito y una barraqueta tostada el lunes cuando ha jugado Chile o el Team Chile o después de los Panamericanos estábamos todos más felices. Correcto. Fue el mes de descanso después de 4 años bien tormentosos. Fue un bálsamo. El deporte nos hace bastante bien. Eso, nos estamos viendo en la próxima edición. Gracias por acompañarnos. Felipe, un gustazo Igualmente. hablar contigo y nos vemos.